Dios me los bendiga. Amén. Bienvenidos en esta tarde. Amén. Como ve, estamos hablando de lo que es acerca de Marcos 7, amén, 7:21. Amén. En este caso estamos hablando de lo que son los malos pensamientos. Amén. ¿Sí? Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Amén. La cita que estamos leyendo es Marcos 7:21. Marcos 7:21. Amén. Amén. Y como lo vemos aquí, este corazón que está puesto, pues naturalmente o carnalmente no puede pensar. Amén. ¿Sí? Aunque la gente, digamos, me duele el corazón. ¿Qué es lo que nos duele? Aleluya. ¿Qué es lo que nos compunge o Amén. nos oprime para decir me duele el corazón? Amén. ¿Qué es lo que Dios puso en esa parte interior que aún el corazón tal cual, natural, literal, se paraliza? Amén. ¿Qué? Aparte de paralizarse, tiembla, se acongoja, Sufre. sufre. ¿Qué es? ¿Cómo es que Dios trabaja? Hoy nos hizo, Amén. pero no lo entendemos. Amén. Y esa es parte de la búsqueda de lo que estamos tratando de estudiar, buscando. Aleluya. Amén. O sea, que hay un corazón, como lo dice la Escritura, un corazón espiritual, un corazón en algo no tangible, pero que es tan real, ese mundo no tangible. Aleluya. Ese mundo que no ve, que no vemos, es bien, ¿qué? Tangible, o sea, o tan real que lo puedes vivir. Y aún con este cuerpo terrenal, Aleluya. se vive. Amén. Estamos viviendo toda la vida con un cuerpo terrenal, pero teniendo ciertas experiencias. Se experimenta algo que es difícil de explicar, Aleluya. Amén. que es difícil discernir. Bendito. Amén. Amén. Gracias, Cristo. Gloria a Dios. Hemos estado estudiando y hemos visto, tratado de expandir un poco lo que es el tema de los malos pensamientos. La primera de las cosas. Pero mientras más le busca uno, más le halla. Amén. ¿Sí? Entonces, necesito, porque eso de los malos pensamientos, pues a simple vista es entendible. Aleluya. Todos, ¿sí? Todo lo que viene, ya sea con imágenes, ya sea con recuerdos, ya sea con entendimiento Bendito. o con conciencia, Aleluya. que en la conciencia está el entendimiento. Amén. Amén. En el corazón, pero la puerta para el entendimiento, lo hablábamos la vez pasada, está en la conciencia. Jesús. Lo Aleluya. dijo el apóstol Pablo, dice, por la dureza de tu corazón, pero está hablando de la conciencia. Amén. Tienen la conciencia cauterizada Aleluya. por tu corazón no arrepentido. Amén. No cualquiera lo entiende, pero si Dios le permite entenderlo, que nuestra dureza es por falta de arrepentimiento. Amén. Bueno, ¿y qué efecto
O sea, ese trabajo o esa repetición de estarme arrepintiendo de mis pecados, ¿por qué? ¿Para Aleluya. qué? No lo entiendo. Pero ¿para qué me tendría yo que arrepentir? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso, hermanos? Suelten. Para crecimiento. Pero me lo pone difícil porque es... Bueno, es que la palabra de Dios menciona que... ¿Para qué? ¿Qué dice Dios acerca del arrepentimiento, hermana Silvia, hermana Pastora? Continúen lo que las hermanas van meditando. el pecado nos invade continuamente, entonces al entender yo que soy una persona pecadora, o al entender que mi triple naturaleza está corrompida, entonces aquí precisamente en Marcos 7:21 dice que el pecado viene a través de los pensamientos desde dónde se generan, desde adentro. Al generarse desde adentro, tengo que entender que hay algo malo todavía dentro de mí que no ha sido limpiado, que sigue desordenado, que sigue pecando, que sigue provocando, por ejemplo, el hablar mal, el contradecir, el pelear, viene a través de esos pensamientos, vienen actitudes que provocan que yo siga pecando. Entonces, no me puedo sentir libre o 100% salvo si no es porque tengo que seguirme arrepintiendo de esas actitudes que todavía tengo, que salen dentro de mí, que provocan esos malos pensamientos. Sin que yo los perciba, los empiezo a mascar o los empiezo a meditar y los vuelvo una bola de nieve del tamaño que llega un momento en que no lo puedo controlar. Entonces sale a través de mi boca, sale a través de actitudes, sale a través de reacciones, sale a través de algo que ya lo he estado meditando, pensando, mascando, pero no bien del lado del Señor, sino del lado del enemigo, que me hace que yo piense mal, para actuar mal y para para malinterpretar a las personas. El pecado sigue aumentando si es que no me arrepiento. El pecado sigue creciendo si es que no me arrepiento, porque tengo que entender que tengo una naturaleza de pecado, la cual necesita ser redimida todos los días a través de lo que yo hago o a través de lo que me hacen, porque salen actitudes a través de este cuerpo. Bueno, Fuerte, por favor. yo digo que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo tenemos que arrepentirnos de todos los pecados. Okay. Y de corazón. Okay. Pero no todos, no nos acordamos de todos esos. Pero a medida que vamos caminando, el Señor, el Espíritu Santo, o nos acordamos de los pecados. Y es cuando tenemos que arrepentirnos, Señor. Me arrepiento y te pido perdón. Y esos son los del pasado. ¿Y qué de los del presente? Los ¿De pecados eso no del me presente. tengo que arrepentir? Claro que sí, a cada instante pecamos, somos pecadores y cada que vienen porque los pensamientos pecamos con el pensamiento. Y es cuando venimos a arrepentirnos. Señor, captar esos malos pensamientos. Señor, perdóname. Y pues pensamos que no está mal, pensar mal, pero sí está mal. Hermana Pastora, adelante. La palabra de Dios menciona que se predicaba para el perdón de pecados. Quiere decir que es un continuo arrepentirse, un continuo estar buscando arrepentirse. ¿Por qué? Porque literalmente vivíamos en tinieblas, dice la palabra de Dios, que el Señor nos sacó y nos rescató y nos trajo a su luz admirable. Entonces, cuando la luz alumbra el pecado, quiere decir que estaba dentro o está todavía en mí, y el cual me afecta todavía para seguir caminando o avanzando. Amén. Pecado no perdonado quiere decir que no está bajo la sangre del Cordero. Amén. Y entonces eso le da autoridad al enemigo para venir a acusarme delante del Señor.
Y el Señor no puede decir que no tiene que castigarme. O sea, no hay un argumento de parte de Dios para decir es que es mi hijo y no lo puedo castigar. Es su hijo, sí, pero por cuanto el enemigo conoce el pecado y te está acusando, Dios no puede retractarse de castigarte porque te está señalando un pecado en el cual nunca te has arrepentido o que no te has arrepentido todavía de él. Porque Él es justo. Sí, es juez justo, amén. Amén. Y da el pago, amén, conforme lo que merecemos. Amén. Adelante. El Señor es Dios y Él es bueno, pero también está en la balanza que es justo, juez justo, y todos sus justos juicios son con justicia. Y el Señor también nos enseña a amar, a perdonar y a olvidar. Entonces, cuando nosotros sentimos de parte de Dios que nos redarguye para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos y también para que podamos nosotros ser liberados. Amén. Cuando no hay un arrepentimiento genuino en la criatura, en el ser humano, no puede haber un liberamiento total. ¿Por qué? Porque recuerden a nuestros primeros padres espirituales, por así decirlo, Adán y Eva. Cuando fueron presentados delante del Señor después de que pecaron, que el Señor le habló al hombre, ellos inmediatamente fueron acusaciones a otros. No hubo un arrepentimiento en ellos. No salió diciendo, Señor, me arrepiento, pequé, sino acusó. Y cuando nosotros acusamos, es que no estamos arrepentidos. Cuando nosotros nos arrepentimos, no acusamos, solamente reconocemos nuestra culpa. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor, algo personal, Él y nosotros. Ese es un arrepentimiento genuino, no que me hicieron, sino cómo me estoy comportando delante del Señor, cómo estoy agrediendo sus santos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Amén. En esta parte, la cuestión es de que tengo que ver ya sea cómo me trataron, porque ahí es donde empieza el ser consciente, ¿sí? Saber si fue justo, va de procesos, el cómo me trataron, ¿sí? Porque de ahí sale un resultado, claro. ¿sí? Ok, si me trataron mal, ok, pero en la misma acción está el juicio a los dos lados. Amén. A la persona y a mí. A la reacción. A mi reacción. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para después, ok, tienen la primera respuesta, puede salir una doble respuesta a la primera situación. ¿Fue buena o fue mala? Amén. ¿Y por qué también actúe como actúe? Amén. Amén. Para ser yo consciente de ambos lados, aprender a reconocer cuando el otro tiene razón. Si no puedo discernir cuando la otra persona tiene razón, mucho menos me voy a poder yo juzgar a mí mismo, porque uno siempre andamos en que nosotros tenemos la razón para todo. Es un estado inconsciente, hablo inconsciente, que está en la inconsciencia o que no nos damos cuenta de lo afectado que está nuestro ser, de lo enfermo que está por siempre tener el bien. Mire qué casualidad. Dios dice que es santo y da la casualidad de que el enemigo utiliza esa parte que Dios nos puso
Sí. pero para siempre levantarnos nosotros, no, yo soy bien. Sí. Adelante. Perdón. Estábamos hablando de la prueba, vamos a suponer, de un vaso de agua cristalino. Cuando es en ese vaso cristalino, abajo, en el asiento, es como nuestra conciencia, por así decirlo. Abajo hay tierra, hay lodo. Pero cuando algo entra a tocar nuestra carne, es como mover el agua. ¿Y qué es lo que empieza? Que todo lo que tenemos ahí estancado en nuestra naturaleza carnal se levanta y ensucia todo nuestro ser. Y si Dios, Dios permite que a veces esas aguas sean movidas para reconocer todo lo que traemos, todo lo que tenemos, todo lo sucio, todo lo que contamina, para entregárselo al Señor Jesucristo. No es para que se vuelvan a suavizar las aguas, sino para entregárselo al Señor Jesucristo. Amén. Y ese es un arrepentimiento. Señor, yo no sabía que todavía en mí había ira, odio, coraje, resentimientos, egos, orgullos, soberbia, etcétera, etcétera y etcétera. Amén. Yo pienso que debemos nosotros agradecerle al Señor en el momento, en lugar de enojarnos, y decirle: Señor, gracias, te lo entrego porque me hiciste ver lo que yo traigo. Amén. Porque cuando el Señor nos hace ver a través del Espíritu Santo que nos reargulle todo lo que traemos y se lo entregamos, es un arrepentimiento genuino. Vamos a suponer, el Señor claramente dijo: si alguien te hiere en una mejilla, pon la otra. Cuando alguien te va a herir, te hiere, nuestra carne responde. Amén. Se viene todo eso y quiere inmediatamente, tiene respuesta. Haga de cuenta que le pegaron al vaso de agua y la reacción empieza a quererse desbordar. Exactamente. A una víspera. O Sí. que le pegaron a un avispero y quieren salir todas las avispas, empiezan a salir Ujú. unas de a poquito u otras salen Sí. Entonces a todo lo veces que dan. es necesario poner la otra para si no entiendo que algo se incomodó de mí, entonces entender que realmente todavía hay mucho de eso en mí. Aleluya. Entonces, todas las cosas son permitidas por Dios. En todo hay una enseñanza, dice claramente en 8:28, dice que todo obra para bien, para los que amamos a Dios. Pero cuando no nos conviene, no se nos olvida esa cita. Pero cuando nos conviene, la ponemos por ejemplo. Amén. Romanos 8:28. Adelante, hermano pastor. Aquí yo creo que ha habido una mala interpretación respecto a la primera pregunta que usted hizo respecto a los pecados. Porque hay ciertas doctrinas o ciertas enseñanzas que enseñan que ya todos los pecados fueron perdonados cuando aceptaste a Jesucristo. Y ahí se ha derivado una gran rama de malas interpretaciones respecto a ello. Y le da la confianza al susodicho salvo que se acaba de salvar de seguir pecando como si todo eso que él está haciendo en esta área, al cabo ya todos sus pecados, quiere decir que los futuros, los presentes y los del pasado fueron perdonados, según el entendimiento de esa enseñanza. Pero literalmente la palabra de Dios contradice todo esto que ha sido mal enseñado, por así decirlo, contradice esas enseñanzas, hermano, y es justo y necesario que nosotros, los que estudiamos un poquito más la palabra de Dios, que vayamos develando esta parte de mala interpretación que ha tenido la palabra de Dios, y con escrituras, así como lo estamos tratando de llevar a cabo, se vaya quitando el velo de esa mala interpretación para que
Si a alguien Dios le abre el entendimiento, qué bueno que le abre el entendimiento para entender que seguimos siendo pecadores y que cuando el Señor menciona de todos los pecados, por ejemplo, cuando vienes y te arrepientes en específico día, en ese día fueron, sí, perdonados todos tus pecados, de ese momento y de ese día y los que pediste perdón, pero sigues viviendo, sigues siendo ser humano y sigues siendo pecador. Amén. Entonces, quiere decir que sigues haciendo pecado. Entonces, al interpretar, al entender esta parte que usted está preguntando, yo sí tengo que entender que sigo pecando, entonces no tengo por qué seguirme engañando yo mismo. Hacer a un lado el engaño y no juzgar al que me enseñó mal, pero sí entender que no me puedo seguir engañando yo mismo porque sigo cometiendo pecado. Amén. Sigo ofendiendo a Dios todos los días. Entonces no puede ser posible que no tenga que venir delante de Dios a seguirme rindiendo delante de Él, pidiéndole perdón por lo que sea, actitudes, pensamientos, hechos, lo que sea. Pero sí estoy literalmente faltándole a la palabra del Señor en cuestión de malinterpretar esa área de lo que se enseñó. Entonces, adelante, hermano. Adelante, hermano. Entonces, estoy viendo en el vaso de agua, o sea, o en nuestra carne, se rebotaron por dentro de nuestro corazón, dice el Señor, dentro de los hombres, del corazón de los hombres, empiezan a rebotarse los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los avaricia, los hurtos, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia y la soberbia y la insensatez. Entonces, fíjense, dice claramente, los malos pensamientos. Amén. Entonces, el engaño. ¿Y cuál engaño? El engaño en que nosotros mismos nos estamos engañando, que creemos que nosotros, y ya aceptamos a Cristo, ya no tenemos necesidad de nada, que ya somos santos, perfectos y que ya no hay nada que se nos pueda corregir, enseñar o exhortar, cuando realmente el Señor está empezando la buena obra con nosotros. El Señor apenas está trabajando en los corazones de cada uno de nosotros para sacar todo eso que hay exactamente en lo que hemos leído en Marcos 7, 21 y 22. Todo eso traemos la criatura. No hay criatura humana que haya nacido de pecado, como nacimos nosotros, en pecado, que no traigamos todo eso. Amén. Cada vez que leo eso digo yo, sí es cierto. ¿Y qué tenemos ahora? Dice que salen los malos pensamientos. Quiere decir que ahí están. Amén. Amén. Y Amén, estos amén, malos amén, amén. pensamientos son las malas actitudes. Sí. Son las malas Acciones. que empezamos a cometer. Y esas que vienen hacia nuestro presente. Amén. Porque ya empezamos con actitudes presentes Acción. y acciones. Actitud con acción de maldad. Amén. Sí, ya sea la acción y la actitud están en un presente, en Amén. un hecho real. Amén. Nuestros hechos reales. Amén, amén. Y a veces, muchas de las veces, el hombre lo que más hace es estar, lo digo por experiencia, es de estar pensando no cómo me lo hicieron, sino cómo desquitarme. Aleluya. Amén. Bendito. Mis reacciones, en lugar de ayudarme a amar, a perdonar y a olvidar, me hacen que me regrese, quién sabe, hasta qué mar o a qué abismo de engaño que haya en mí. Amén. Entonces, yo pienso que a nosotros los cristianos sí nos hace falta a todos saber que todo esto de Marcos 7, 21 y 22 está en el corazón de nosotros. Amén. Y que tenemos que tener cuidado. Amén. Y la vez pasada estábamos hablando sobre, bueno, ya tiene tiempo explicando sobre esto, pero la soberbia también no tiene entendimiento, no hay quien le enseñe, Amén. no hay quien le pueda decir nada,
Amén. ¿Por qué? Porque ya hemos creído o pensado que ya nuestros pecados anteriores ya han sido perdonados, pero está bien, ya Dios nos perdonó muchos, pero cada vez que el Espíritu Santo te traiga a memoria tus pecados antiguos, es para que te arrepientas y lo entregues a Jesucristo, para que Dios ponga sangre allí y no haya memoria de ellos. Aleluya. Pero si nosotros, la soberbia todavía está en nosotros, entonces no nomás es en el pasado, sino también ya viene a ser en el presente. ¿El por qué? Porque yo no creo que yo soy soberbia. Me dijo X persona que yo soy soberbia. No es cierto. Bueno, si la palabra de Dios nos dice, ¿cómo le puede decir que no? Dice que eso hay en el corazón, dentro del corazón de los hombres. Aleluya. Usted como creyente, perdón que le interrumpa en su comentario, como creyente puedes decir, si la palabra lo dice, lo creo. Amén. Pero literalmente, como seres humanos, está el engaño. No somos fáciles de creer. Entonces requiere del estudio y de ser consciente. Eso es lo que Dios trata de hacernos. Todas estas cosas que estamos hablando, hermano, necesitamos consciente. que nos sean reveladas a cada uno de nosotros. Amén. No es porque yo le diga a usted que usted es esto, sí, y que trae aquello y que trae lo otro. Trae lo otro. No es porque yo lo esté mencionando. Diciendo, es porque Dios tiene que hablarme a mí para mostrarme mi soberbia, mi odio, o sea, todos estos escalones hacia abajo que están, que nos lleva a descender. Literalmente es Dios y uno el que tiene que estarme mencionando esa parte de ¿para qué? Para deshacerme, para pedir perdón, para arrepentirme, para trabajar en él, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo le digo a usted que usted es un orgulloso, pues lo estoy golpeando con algo que probablemente tenga, pero que no quiere deshacerse de él. O que Dios todavía no le ha revelado, no le ha dado entendimiento respecto a eso que la persona está mencionando. Entonces, esta parte necesita el entendimiento de Dios, que nos traiga convicción de algo que tenemos dentro de nosotros, que ahí está, pero que está en un grado mayor, exacerbado o aumentado, ¿sí? Y que la mayoría de la gente probablemente lo vea, pero que usted todavía no lo ve. Esa es la parte en la cual yo sí tengo y recalco que yo debo de orar de esa manera para que Dios me muestre, porque si yo le digo a fulanito y a sultanito o a manganito cómo es él, por ejemplo, yo soy muy dado a decir los dones y los talentos que la persona tiene, y yo he sido juzgado por eso, y estoy hablando de algo bueno, y la persona no lo cree, es más, la persona ni siquiera. Entonces hablamos ahora de lo contrario. Esta parte que está mencionando Marcos 7:21, que todos lo traemos, sí, pero unos traemos más de uno que de otro. Entonces ahí es donde Dios tiene que actuar, trabajar. Mateo 13:15. Si es que realmente soy sincero delante de Dios y quiero eliminar esto que me está mostrando las escrituras. Porque sí lo dicen las escrituras y está muy claro en las escrituras para algunos. Amén. Entonces aquí el Señor nos da la estructura. No es pensamiento mío, no es pensamiento de nadie, sino la estructura o mapas. ¿Qué escritura dijo? Estamos en Mateo 13:15. Sí, la palabra, y esto se da de que llegamos a un entendimiento, perdón, me voy a ir un poquito atrás para volver a amén, pensar, de que damos por asentado que entendemos el tema del pecado. Amén. De que según se ha estudiado el tema del pecado, amén, aún nuestros hermanos quien nos enseñe, de que según se sabe, esto es pecado. No es lo mismo entender que es pecado a estudiar los procesos del pecado y las estaciones, o cómo decirlo, las situaciones de cómo Dios trabaja con el pecado. Porque la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de que la sangre o los pecados en ignorancia. Amén.
O sea, pequé estando yo en ignorancia. Sí, amén. ¿Sí? Amén. Entonces, eso es por uno de tantos. Si me puede ayudar al hermano con ese versículo, por favor. El de ignorancia. Sí, por los pecados o la sangre por los Ajá, pecados, sí. por la ignorancia. O sea que tenían que ser perdonados. Claro. ¿No será esa la sangre principal de Cristo Aleluya. dentro de la salvación? Levítico 4. Amén. Pero eso no significa de que ya hayamos, a veces confundimos el ser salvos, le metemos una Mezcolanza. mezclamos o una capirotada, Sí. una mezcla de cosas, de entendimiento, y por no separarla, aunque vaya parecido y unido, quedamos en mitades, a medias. Quedamos a medias de entendimiento de la palabra de Dios o de cómo Dios trata con estas cosas. Amén. ¿Por qué? ¿Tiene el versículo, hermano? Tengo muchos, estoy tratando de encontrarle. O sea, el primero es en Levítico 4, Ok. pero estoy tratando de encontrar la sangre por hierro. ¿Qué Entonces, dice ahí en Levítico 4:2 dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro es la palabra ignorancia dentro de Amén. las escrituras. Dice, cuando alguna de los hijos de Ahí Israel, está. Ya, con ese versículo, déjelo pongo aquí para los que nos están viendo. Levítico 4:2, 4:2. Amén. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por error, si le quitas el hierro, dice error, ¿sí? La Y, Ujú. por error. O sea, Sí, ¿qué es un error? Porque ya viene algo marcado dentro de nosotros. amén. No sabe uno cómo discernir en alguno de los mandamientos. O sea, el pecar es fallar al blanco o obedecer a Dios. ¿Sí? Ese es el pecado. Por eso dice, no hiciste lo que Dios te mandó, erraste del camino. Te dije, ve para la derecha y fuiste a la izquierda. Dios nos dice, no peques, pecamos. Amén. Poniendo ejemplo para identificar esta parte de la Sí, palabra amén. hierro o equivocación. En alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Bien claro y específico. Amén. Levítico 5:18 trae la parte de la sangre si quiere. Porque aquí enseguidita, entonces Dios sabe que vamos a pecar. Amén. ¿Cierto o no cierto? Amén. Ahí lo decía. Amén. Estaba Dios hablando. Y Aleluya. luego continúa Dios para no excusar al servidor. A los sacerdotes dice, si el sacerdote ungido, fue ungido para hacer un trabajo. Amén. No es que ya sea perfecto. Aleluya. Amén. Mas, sin embargo, como seres humanos, es el sumo sacerdote, es el sacerdote. No. Tiene que haber un respeto, pero a veces idolatramos o lo ponemos en una estatura de algo que es irreal, que se forja en nuestra mente de error. Amén. De lo mismo que traemos, se lo ponemos. Aleluya. Adornamos con los mismos errores que traemos. Amén. Pensando de que como Dios es 3 veces santo, el que le está sirviendo también. Amén. Tiene que tener cierta estatura, cierta limpieza y comportamiento, pero también está en el proceso de perfeccionamiento. Amén. Al igual como nuestro Señor Jesucristo lo dice en el Nuevo Testamento, que los ministerios son para la perfección del cuerpo de Cristo. Aleluya. Amén. No dice para que el cuerpo ya es santo, ya no necesita, no. Ella es perfecta. Habla para perfección, Aleluya. Amén. para santificación en Bendito. cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. ¿Sí? Habemos hermanos que nos fijamos más, así como en lo lateral nos ocupamos en la comida natural, Sí. más se ocupan más en los problemas naturales. Amén.
en los problemas físicos. Aleluya. Pero hay otros que, ok, tenemos que comer lo natural, pero nuestro enfoque es en la parte almática. Aleluya. ¿En Bendito. qué nivel estamos? Y todo es obediencia, pero está en rangos. Aleluya. ¿Sí? Porque la Biblia nos dice, preocúpate por aquel que está sufriendo, para darle solución a su problema, pero no puede estar dependiendo de mí. Aleluya. Tiene que aprender a depender de Cristo, Amén. de cómo está estructurado su alma y su espíritu, Amén. de cómo está estructurado. Aleluya. Me gusta, tengo que comer lo físico, pero ¿y qué del alimento almático? Aleluya. ¿Y qué del espiritual? Amén. Aquí estamos donde estamos entrando un poquito en esta parte. Si el sacerdote ungido, regreso a esa parte, no es perfecto, tiene que tener cierta cordura. O sea, no elevarse más que los demás. Amén. ¿Por qué? Porque yo soy el ungido. No, me tienes que bolear los zapatos. Bendito. Aleluya. Me tienes que poner la corbata. Santo. Aleluya. A ver, tráiganme alfombra roja, si no, no predico. Padre. O quiero unos cuantos millones para ir a predicar. Aleluya. Quiero un jet para ir, si no, no voy. Bendito Dios. Aleluya. Perdónanos, papá. Pidiendo cosas en un nivel por falta de entendimiento Amén. de la palabra de Dios. Amén. Que Él llama a pecadores para que le sirvan. Aleluya. Amén. Él los santifica con la sangre, así como los utensilios Amén. en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Amén. Iban a hacer un servicio vil, pero tenían que ser santificados con sangre y ungidos. Bendito Jesús. Amén. Aleluya. Usted y yo somos ungidos con la sangre Amén. y con el aceite. Amén. Pero tenemos que guardar, si queremos servir, más que en un grado de humildad más alto Sí. o más profundo, como lo quiera nombrar o decir, tengo que ir entregando, Amén. Yo le llamaría entregándome a Dios cada obediencia. vez más. Obediencia y obedeciendo entrega. Sí, amén. Más, Renuncias. mientras más obediencias Amén. a la palabra de Dios, y no nomás así por nomás. Aleluya. Sino en las que no se ven. Amén. De las almáticas y Aleluya. las espirituales. Amén. Pues como básico, como cristiano, pues tenemos que tener de pedir el testimonio. Ya no me voy y me echo Aleluya. mis tequilas, ya no voy y doy una bailadita que no me vean allá. Bendito. No, ya en esa parte de perdida. Y Dios nos permite por santificación, Aleluya. pero Él quiere regenerar nuestra mente. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué ponemos como seres humanos al sacerdote de cualquier religión en un estado más alto que Dios no le dio? Amén. No, es que usted es el santo. No, usted es la santa. Usted está más cerca de Dios. Aleluya. Solo por lo que Dios le permite, la unción y la sangre del Amén. Cordero que la santifica. Pero en lo privado, Bendito. en las actitudes, como estamos hablando, Amén. en los malos pensamientos, Amén. gracias Señor que me permites. Ayúdame a avanzar adelante. Amén. Como el equivocado pensamiento que tenemos, la palabra de Dios dice que todos somos pues sacerdotes y reyes, pero para hacerlo tenemos que pagar un precio de obediencia. Amén. Todos decimos, también queremos ser, yo soy un ungido, un siervo, pero no somos un siervo que está sirviendo al Señor, sino que a veces nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Al yo, Sí, a mi egoísmo, a la carne. exactamente. Amén.
Entonces, un siervo realmente tiene que ser un siervo abad como Jesucristo nos lo Amén. mostró. Él no vino a ser servido, sino a servir. Él no vino a santo. Aleluya. que le dieran homenaje, sino él le vino a dar honra y gloria a su Padre. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Entonces, allí es donde nosotros debemos de entender y comprender que realmente un siervo, entre más humilde sea, entre más se parece a Jesucristo. Y cuando nosotros nos dice la palabra de Dios que todos somos reyes y sacerdotes, estamos llamados a ser reyes y sacerdotes. Amén. Pero también tenemos nosotros que deshacernos de todo lo que dice en Marcos 7, 21 y 22. Deshacernos de eso, que cuando el Señor nos lo muestre, pedir perdón, un arrepentimiento. Amén. Señor, no pensé, no creí, no tenía la idea que yo tuviera todo esto. Amén. No lo quiero, Amén. no lo quiero, te lo entrego. Amén. Te Amén. lo Amén. entrego Amén. a tus Amén. pies. Isha, Y eso Baba. es lo que debemos de hacer. Aleluya. Entonces, esta enseñanza es para deshacernos en Cristo Jesús todo lo que no nos sirve, todo lo que no nos deja ser reyes y sacerdotes. Usha, Bendito. Baba. Bendito sea el Gracias, Señor. Cristo. O sea, que Aleluya. no nos deja parecernos al Señor. Eso es lo que nos prohíbe parecernos al Señor. Amén. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado Del pueblo. del pueblo. A ver, ¿qué está diciendo aquí? ¿Estará diciendo que el sacerdote peca en lo mismo que el pueblo peca? Se contamina, sí, claro. Hay contaminación. Sí, Pero quitando contaminación, que el sacerdote puede adulterar igual que yo, por supuesto, pues es Claro, lo. es ser humano. que puede fornicar y Sí, bueno, sí. si está casado ya no fue ahí Ya adultera, es adulterio, ¿no? Adulterio. pero que puede robar igual que yo, Claro. que puede pensar mal igual que yo. Amén. Es ser humano. Con respeto a los ministros, a los que son pastores o servidores O de alto líderes. rango, líderes. Aquí hay una enseñanza para todos aquellos que servimos. Sí, amén. Adelante, hermana. El liderazgo, todo el que sirve en la casa del Señor, tanto como sacerdotes levitas, como pastores, como predicadores, Amén. como maestros, Evangelistas, evangelistas, profetas. eso va para todos nosotros. Amén. Amén. Entonces, dice, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Aleluya. Uf. No Gracias, dice Jesús. por los pecados que va a cometer, que cometió. Amén. Por los ya pasado, Amén. tienes que ofrecer. Adelante, Amén. hermana. Si recordamos en el libro de Daniel, cómo Daniel oraba y Amén. oraba por los pecados de su pueblo, Amén. De sus O de líderes, sus- su de sus pueblo, pa- de sí, sus de familias. sus padres. Amén. Entonces, ahí va muy bien esto. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. No es que seamos más que nadie, no somos No somos exactamente. solo servidores, pero hay que hablar la palabra, exponer la palabra, educarnos unos a otros. Amén. Y que tenemos que aceptar a quien Dios ponga en el púlpito, como sea, Amén. aceptar su enseñanza Amén. sin ver si tiene pecado o no. Aleluya. Amén. Y esto está por toda la Biblia. Porque Bendito. nuestro mismo Señor Jesucristo dice al pueblo de los escribas y los fariseos: Aleluya.
hagan lo que ellos les dicen. O sea, óiganos, están diciendo verdad, pero no hagan lo que ellos dicen. En cuanto No a hagan Lo que ellos hacen. lo que ellos hacen de que predican, Predican, pero no hacen lo que no predican. toman para sí. Amén. O dicen y se vuelven ellos mismos oidores Amén. olvidadizos. Amén. O se vuelven ellos perfectos. O Aleluya. es que yo predico, yo ya soy perfecto porque predico. No. Yo no he podido hallar en la Biblia que alguien que predique sea perfecto. Adelante, hermana. Bueno, e inclusive ahí va algo muy especial. Cuando el Señor habla y exhorta al sacerdote, ¿verdad? Dice que los que están en las plazas hablando Amén. y mostrando cosas, santidad que no tienen, para Amén. que todo el pueblo los vea. Amén. Pero principalmente, ¿quién nos está viendo? Amén. Nosotros no hemos de cuidarnos de los ojos de los demás, que también tenemos que tener cuidado, pero nosotros tenemos que cuidarnos de los ojos que todo lo ven y del que todo lo sabe. Aleluya. Amén. Entonces, cuando nosotros aprendemos a poner en práctica, por número uno, esto, entonces nosotros podemos entonces tener un testimonio delante de los Amén. demás. ¿El Amén. por qué? Porque te cuidas del Señor. Aleluya. Me cuido del qué dirán, alimentando mi yo. Ah, Sí. no, que se sepa que yo soy el que le digo a Silvia que tiene que orar. Y yo no oro, resulta. Aleluya. Resulta que no oro. Sí. Y si oro, ay, gracias Señor, porque le pude decir sus verdades a mi hermano, a mi hermana. Sí. Y no agarro esas verdades para mi vida. Aleluya. Perdóname, Jesús, Amén. y ayúdame Amén. Amén. a ser un testimonio vivo de tu palabra, de la obediencia a tu palabra. Gracias, Jesús. Amén. Y aún habiendo obedecido, dice la Escritura en otro lado, Siervo inútil soy. solo siervo inútil, no soy nada, ni debo ser nada, porque solo estoy siguiendo órdenes. Aleluya. Solo debo de obedecer órdenes. Amén. Y para eso somos llamados, a obedecer nomás órdenes, no para dar órdenes. Aleluya. Pero casi nadie nos enseña Amén. que somos llamados para recibir órdenes. Qué lógico, pero gloria a Dios, porque se requiere estudio de la palabra y mucho tiempo de estar en el ministerio Aleluya. para llegar a ese entendimiento. Bendito. Gracias, Jesús. Después de haber pasado por equivocaciones, errores, estudios, análisis y cosas, llegar al entendimiento, pues Señor, adelante. Esto me hace recordar al profeta Isaías, un hombre que profetizaba hermosamente de parte de Dios. Y aún llegó el momento en que él mismo tuvo que reconocer que era de labios inmundos. O sea, llega uno a un punto hasta cierto grado, perdón que me meta en el personaje de Isaías, de que se vuelve uno, ok, Dios me está usando, pero se olvida uno de que también es ser humano y empieza a hablar las palabras de Dios sin misericordia. Y se olvida que uno también tiene eso. Y se nos olvida que el Señor nos está hablando a todos. Aleluya. Y pensamos que Es que ya me escogió desde el vientre de mi madre. incluyéndonos a nosotros mismos. Amén. Entonces pensamos que es nada más para el pueblo, pero el Señor nos está hablando a todos. Sí. O sea, es que ya me escogió desde el vientre de mi madre. Dios me va a aceptar tal cual como soy. No dice eso la palabra. Me va a usar, pero tengo que tomar lo que me corresponde. Amén. Involucrado dentro de lo que hablo al pueblo. Aleluya. Amén. Amén.
me va a llevar y me va a obligar y me va a poner situaciones, pero para que aún en medio de eso me vea yo cómo ando. Amén. 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 Mira, aquí me presenta el Señor en esta parte de aquí un cuadro. ¿Sí? En esta que está en la pantalla. Estamos en lo que es de Levítico 4, ¿sí? 3. En el 3 y 4. Dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Aquí esto del becerro ya nos habla de venir a la casa de Dios, ¿sí? Amén. A arrepentirme, Aleluya. Amén. ofrecer un becerro. Amén. Aleluya. El sacrificio. El sacrificio, ofrecer sacrificio. Amén. El becerro es para ser sacrificado. Amén. 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 Por su pecado. Dice al final, un becerro sin defecto para expiación. ¿Cómo sacrificas algo que no tenga defecto? Aleluya. Bueno, sí, había gente que lo hacía, pero... No, tratando de- pero Oh. hablando ya en el ámbito espiritual, Aleluya. Amén. ¿qué cosa puede tener que no tenga defecto a Dios? Solo algo. Arrepentimiento. Bendito. ¿Sí? Pero hablando de esta parte, amén, Aleluya. con sinceridad, Amén. un arrepentimiento sincero. Amén. Ese no tiene defecto. Cuando hay Ojo. sinceridad. Dice, delante de la congregación, pero todavía le sigue aumentando. Después de que ya te arrepentiste, en la congregación, no hablo que lo declare al pueblo, sino que estando con la hermandad, se arrepienta de su pecado, que se sacrifique. Si tenga que pedir perdón, pida perdón, o lo que tenga que hacer. Pero después dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Aleluya. Esta parte ya me lleva al cuarto de oración. Señor, a la puerta donde nos reunimos con Dios. Amén. Dios baja y viene aquí, pero nuestro punto de reunión con Dios, nuestro tabernáculo privado, nuestro cuarto privado, ¿dónde es? Aleluya. Nuestro cuarto de oración. Amén. Amén. Adelante, hermana. Cuando dice aquí, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de él. En el 3, póngale por favor. Es en el 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por sus pecados que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Y aquí habla lo que estaban diciendo ustedes. Cuando venimos nosotros a nuestro cuarto de oración, a los pies de Cristo, Él es nuestro becerro, nuestro sacrificio. Y ahí es donde nosotros podemos tomar o poner esa sangre de este becerro. Cuando hay un arrepentimiento con sinceridad, cuando hemos sido sinceros delante de Dios, Aleluya. Amén. entonces el Señor tomará esos pecados de nuestro arrepentimiento ya genuino y verdadero, sincero, y lo llevará, porque a veces hacemos palabras repetitivas. Me arrepiento, Señor, me arrepiento. Oh, Santo de Israel, me arrepiento. Pero no hay sinceridad, sino hay solamente como un ritual que ya tenemos de estar diciendo me arrepiento,
pero realmente no hay sinceridad en ese arrepentimiento. Y dice claramente el Salmo 51, dice que un corazón quebrantado y humillado, Dios no lo desperdicia, porque fue sincero. Aleluya. Fue sincero. Y el arrepentimiento es sinceridad con Dios. Que nosotros sentimos vergüenza y pena, vergüenza de nosotros mismos, de haberle fallado al Señor. Amén. ¿En qué le fallamos? Con actitudes, Amén. con la mirada, con el oído, con las manos, con todo. Amén. Mientras seamos carne, tenemos pecado. Aleluya. Porque nuestra carne siempre se revela contra lo de Dios. Amén. Entonces el Señor habla claramente. Ahora ya el adulterio, hijos, no solamente es acostándonos con alguien, sino codiciando con la vista. Amén. Amén. Entonces ahora está hablando de amar a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a envidiar. ¿Cuántas de las veces en el mismo sacerdocio, Amén. en la misma iglesia, Amén. se tiene envidia unos a otros por los ministerios Amén. que Dios le ha dado? Aleluya. Gloria a Dios. No estamos hablando de esta iglesia. Bendito sea Dios, aquí Esa Dios palabra. es bueno. Pero les estoy diciendo que el pecado del hombre, de nosotros, es eso. Eso, de que muchas de las veces nosotros estamos, en lugar de la hermandad, en santidad con el Señor, estamos unos contra los otros. Y cuando estamos unos contra los otros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos ofendiendo a Dios. Lo que nosotros tenemos que tener conciencia es de no hacer nada que ofenda a Dios. Aleluya. Porque si ofendes a tu hermano, ofendes la sangre que está en tu hermano, que es la sangre de Cristo. Aleluya. No estás pecando contra tu hermano, estás pecando contra la sangre de Cristo que está en tu hermano. Entonces, si hemos sido unos a otros, piedra de tropiezo, yo pienso que debe de llegar un momento de arrepentimiento genuino, verdadero, delante de Él. Amén. Amén. Y esta Gloria es a la Dios. ocasión de lo que el Señor, yo siento que nos está hablando. Arrepentimiento sincero, genuino, delante del Cordero, Aleluya. a los pies de Jesús. Él. Aleluya, donde es el lugar más alto. ¿Por qué es el lugar más alto? Porque es el de la humillación. Amén, amén. Gloria a Dios. Aquí hay 3 o 4 cosas en lo que usted acaba de comentar que me es necesario hablarlo. Ok, una de ellas estamos hablando arrepentimiento sincero. Aquí, yo sé que yo lo mencioné, pero para llegar a una sinceridad, eso se llama crecimiento. Amén. Crecimiento. ¿Por qué? Porque para ser yo sincero delante de Dios tengo que irme conociendo cada vez más. Amén. Cada vez que yo me conozco y se empieza por algún lado, Cada vez que se rebote el agua en mí, tengo que reconocerlo. ¿sí? Aleluya. Sincero, Señor, todavía hay. O no fue sincero lo que dije ayer. O sea, que no sabemos, por un lado, cómo trabaja o debe crecerse lo que es arrepentimiento. Amén. Hay uno no genuino, hay uno de a tiro falso, pero cuando es poco a poco, o lo que llamamos repetición, tiene que llegar hasta que eso rompa a que pase al siguiente nivel, Aleluya. hasta que llegue con lloro, y después del lloro, que llegue a grito. Después del grito, sigue. Al igual en el arrepentimiento hay una escalera o un crecimiento en el nombre que no nos han enseñado. Aleluya. Está ahí, pero como no es fácil poderlo estudiar o ver, lo dejo hasta en esa parte. El arrepentimiento, todo arrepentimiento sirve, pero cada vez va a ir abriéndome más conforme vaya entregando y haciéndome dar cuenta
va a ir quitando capas de Amén. insensibilidad. Amén. Lo que llamamos que parece repetitivo, si estoy en lo mismo, es con una intención. Aleluya. Porque ¿quién es el que da el querer como el hacer? El Señor. Dios. Entonces, al yo hacerlo repetitivo es Señor. Todavía veo que sale esto de mí. Aleluya. ¿Para qué me hago pato? Ya Bendito. me perdonaste, pero todavía veo que sale de mí. Dios. Amén. Ya me quitaste una capa, ya soy más sensible, pero todavía no alcancé a detener ese pensamiento. Aleluya. Por irme, o estas ganas por irme a echar una chela. Ya es menos, pero todavía falta. Aleluya. Esa parte va abriendo los ojos de entendimiento. Amén. Hay varias formas de decirlo. Nos va haciendo consciente. Amén. Abrir ojos de entendimiento por dentro. Aleluya. Amén. Bendito. Gloria a Dios. Santo. Y en la otra parte que usted hablaba, ya va en la parte espiritual, en lo de el becerro. Hay 3 niveles. ¿Sí? Nuestra carne física natural, aquí está, Señor. Pero ¿y qué está en nuestra? Estaba hablando yo en la parte de nuestra alma. Nuestra parte de llevar sujeto el pecado, ese sentimiento, esa emoción, Señor, aquí está. Esa actitud. Esa actitud a Dios en la comunidad. Aleluya. En el cuarto privado. Pero, ¿qué te parece cuando ya vas en el cuarto privado, como usted dice? Ya es a la parte espiritual. Aquí, el becerro, ahí mismo voy a llevarlo, pero a Cristo Jesús. Mira, Amén. Señor, tú eres el becerro espiritual Aleluya. sobre el cual me recargo. ¿Pero qué recargo? Esto que traigo en mis manos, esta contaminación de manos. Amén. Señor, Amén. Amén. empezarlo a declarar, si es posible, si lo llora, pero no nomás llorar por llorar. Aleluya. La hermana canta un canto que hay diferentes tipos de lloro, Amén. pero no hay mejor que el canto de gratitud. Amén. ¿Qué te parece? Hasta que haya agradecimiento. Aleluya. Porque puedo llorar por estar arrepentido, sí, pero no hay todavía gracias. Y por estar enojado. ¿Y qué te parece? Ya doy gracias, pero hasta que haya gratitud. Aleluya. Que crezca, que aumente. Amén. Y perdón por haberme metido en esta parte. Sí, Aleluya. porque nuestro tema está hablando de cómo pensamos malas cosas. Y qué mejor ejemplo que con muchas veces a los que Dios elige para ministrarnos, para Aleluya. servirnos, Amén. que por falta de conocimiento de la palabra o escudriño, sea quien sea, Sí. sea aquí o sea en otro lugar, porque no todo lo sabemos. Es un Amén. proceso de Amén. irnos preparando, ir estudiando la palabra de Dios. Sí, Señor. Se Aleluya. debe un respeto a alguien ungido, sí. Se debe una obediencia, sí. Amén. Pero todo tiene un límite. Porque si lo pongo como santo, de más, o lo idolatro, lo estoy dañando también. Como en mi querer amarlo, o servirlo, o respetarlo, ya lo estoy dañando. O viceversa, El otro lado de la balanza, el donde menosprecio. bueno, déjelo, ponga en otro lado, por el mismo lado de querer ayudar. Que el Aleluya. líder quiera ayudar al hermano, a la hermana, y lo que saque sea provecho, manipulación y abuso. Aleluya. Amén. Tanto el que no es líder idolatra y lo puede dañar, como a la inversa, lo pueden dañar a uno, aquel que no sea, al que sea oveja, ¿sí? El pastor a la oveja o la oveja al pastor. Amén. Hay un tercero ahí, hermano, el que invade, ¿cómo se le puede llamar? El manto. Sí.
la parte de transgredir el manto que Dios ha puesto sobre el siervo, que se menosprecia a la persona por, no sé, al pastor, al que Dios ha llamado. Al predicador. Y eso Pero- se da en ambos lados. Sí, Sí, pero tanto del líder o de la oveja. sí, Está bien claro. me viene la cita bíblica cuando van Noé y sus hijos. no, por Eliseo. Cuando Eliseo van 50 soldados por él y van a traerlo, y Eliseo hace que Dios envíe fuego sobre ellos y los calcine. Amén. 2 veces lo sucede porque no entendían que había un manto de Dios sobre él. Y en la tercera vez el soldado mayor, o el que lleva el regimiento, tiene entendimiento. Dios le abre el entendimiento y primero, o sea, reverencia lo que Dios ha puesto sobre él, y después le pide de favor que sí pueda acompañar. Y ahí es cuando Eliseo acompaña a estos soldados. Pero anteriormente Dios mostrando que si transgredes el manto del siervo, profeta, pastor, o sea, deberías de atenerte a las consecuencias. Amén. Esa es otra parte que a lo mejor Es lo mismo que estamos poco hablando vista. desde Las dos otro balanzas. punto, desde Ujú. otro punto de vista, porque la Biblia también dice que el sacerdote Amén. no abuse del pueblo, Ni que la no oveja manipule, que no engañe, Sí. que no profetice Amén. falsamente, Amén. 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 ¿sí? Como al pueblo que tampoco transgreda. Amén. O sea, que el respeto debe de ser Amén. mutuo. Amén. Pero para eso tenemos que hablar. El respeto, la reverencia sin llegar a la idolatría, sin transgredir el llamado, dentro del llamado que el personaje pueda tener, llámese pastor, evangelista, como usted Y quiera llamarle. Sí. Hay cosas que todo predicador tiene que hablar. Es otro de los puntos. Hay cosas que decimos, es que me está ofendiendo. No. Si la Biblia lo dice, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué dice la Biblia? Sí, amén. Y cuántos entendimientos hay en Amén. el tema. Si en algo, porque puedo yo estar como oveja idolatrando mi ego de santidad, no, me está ofendiendo. ¿Verdad que no va a ser así? Aleluya. Si Dios me está señalando, usted tiene que hablarme lo que yo estoy mal y yo tengo que corregirme. No todo lo que se habla uno contra otros, a veces están las dos balanzas, a veces hay ofensa, sí, pero a veces no es ofensa, a veces es la carne que se siente o los actitudes no correctas delante de Dios. Aleluya. Amén. 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 Esas son las 3 cosas que se me hizo necesario hablar. Recordándonos que tanto como el sacerdote como el pueblo tiene pecado delante del Señor. Amén. El pueblo y el que sirve al pueblo, en este caso hablando de los seres humanos, todos tenemos pecado Amén. delante de Amén. Dios. Y todos podemos fallar. Todos somos carne. Eso no es para desanimarnos, sino para tener cuidado y echarle más ganas. Amén. Porque hay Amén. gente que dice, entonces, ¿para qué sirvo? No, la Biblia nos llama a perfeccionarnos, no que ya soy perfecto. Amén. Porque quiero servir solo cuando sea perfecto. Pues Nunca vas a servir. nunca vas a poder servir. Es una mentira. Es que yo solo sirvo en lo que soy bueno. No, tienes que empezar a servir y a educarte, a practicar ciertas cosas que no dominas. Las quieres y las anhelas, pero si no las dominas, la educación puede Aleluya. ayudarnos. Adelante. Estamos viendo algo muy hermoso aquí con Ana y el sacerdote Elí. Amén. Elí no era un sacerdote perfecto ni recto delante de Dios, pero Dios lo tenía con un plan y un propósito. Amén. Y aún así, como vemos como esta mujer, Ana, Amén. no vio los defectos del sacerdote, Amén. sino vio el plan y el propósito que Dios tenía para ella y para su hijo. Aleluya. Amén. Entonces, nosotros debemos de saber que no hay hombre perfecto
Amén. Ni sacerdote perfecto, o predicador o pastor perfecto, levita perfecto, no porque los vean de corbata y de traje en la puerta esperando, no hay perfección. Aleluya. Así como una oveja que entra tampoco es perfecta. Aquí estamos hablando del único perfecto que es Jesucristo. Amén. Y que a Él tenemos que recurrir todos por igual. Amén. Era necesario que el sacerdote llevara ofrenda por Él. Amén. También el pueblo tenía que llevar ofrenda de sacrificio por Él. Amén. Entonces quiere decir que somos un pueblo pecador. Tenemos trabajo que hacer. Y que necesitamos Amén. un arrepentimiento genuino para que sea una ofrenda genuina delante del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra oración. Amén. En esta parte que déjele agrego un poquito más a lo que hablaba de Elí. Él habló y la mujer, cuando menos puedo ver que en ella había, porque era esposa de un sacerdote también, Amén. había sabiduría de preguntar sin, cuando a uno se le critica, su razón y motivo, o explicarlo, por qué hago las cosas. Aleluya. Si me ofenden, un decir, porque si estoy haciendo cualquier cosa, si estoy tocando como estoy tocando, déjeme pongo yo, y viene un comentario, y según yo, para la mayoría en el pensamiento, pues es un comentario muy duro, que por qué toco así, ¿sí? Sería decir, bueno, pues que no conoces la Biblia, diría yo en mi pensar, defendiéndome pronto, pero ella fue prudente. Y aquí es donde el Señor quiere que aprendamos a ser prudentes, preguntar, o si no preguntan, uno expresar el por qué cuando se le ofende. O sea, es bien raro, nadie hace eso. Oiga, le ofendí que sus frijolitos están mal. Que le sobró sal, que le faltó sal. Y usted en su prudencia va a decir, tiene que explicarme, aunque yo lo ofendí, el por qué. Suena ilógico, pero eso es prudencia. Amén. ¿Por qué? Porque la otra gente no sabe ni cómo ando, no sabe si se me cayó la sal o me dio un ataque de algo, por qué quedaron salados y ya la estoy criticando. No sé ni por qué situación pasó, y eso nos enseña, eso de Ana, a dar nuestros razón y motivo, que no le tiene que caer mal, ni tampoco ponerse a la ofensiva si le digo, ¿por qué lo hace? Si uno pregunta por qué lo hace, o a la inversa, ¿sí? Si yo le ofendo, que usted en su prudencia, si yo no utilizo la prudencia, usted tenga la libertad de decirme su precaución, ¿por qué lo está haciendo de esa forma? El Señor es lo que nos está tratando de llevar ya rato. Nos ha estado hablando, sé consciente porque necesitas prudencia. Aleluya. El sacerdote, ay, ¿y por qué, hermano, ahora lo hizo así el hermano? ¿Por qué ahora está nomás leyendo la Biblia en vez de cantar? Amén. Amén. ¿Por qué hacemos las cosas? Nunca nos preguntamos unos a otros por qué las hacemos. Aleluya. Sería un ejercicio formidable. Hermano, ¿por qué hace así las cosas? Hermana, ¿por qué las hace así? Aleluya. Amén. Eso nos ayudaría para que las cosas que hay dentro de nuestro corazón, de todo lo que está hablando ahorita en Marcos 7, 21 y 22, no salgan actitudes malas. El hermano nomás está leyendo, o nomás está gritando, o nomás está llorando, o está cantando y no para.
No, nadie O sabe no, o por no, qué o lo no, hace. o no O habla. usted le puede leer la mente y las intenciones a la hermana Silvia. Nunca. O yo se las puedo leer al pastor. Aleluya. No, no somos brujos para hacer eso. Bendito. Ni adivinos. Ni La sangre de adivinos. Jesucristo lo reprenda. Amén. Amén. Repréndeme, Señor Jesucristo. Aleluya. Sin tenemos que poner mucha atención. Entonces, hay que permitirnos preguntarnos y expresar por qué lo hago. Y a veces hay dos buenas razones y motivos. Si los dos están bien, pesarlos para ver y ponerse de acuerdo en qué lado. Porque usted puede estar bien y yo bien, pero quedar en desacuerdo. No, es que si no se hace a mi forma, no. Sí, amén. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la prudencia? ¿Dónde está la unificación? De que si no lo hace como yo digo, hermana, si no grita como le digo, no está bien. Aleluya. Tiene que cantar fuerte, hermana, y echarle el gritotote hasta que se caiga la casa. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta que caiga mi cuerpo de rodillas. Amén. Aquí, mire, el sacerdote le dijo algo a la mujer. A Ana le dice, disuelve tu vino. Él pensó mal. Dijo, está borracha. Sí. Ella contesta sabiamente, Señor. Tuvo prudencia. No estoy borracha. Comunicó su porqué. Amén. No estoy borracha. El sacerdote, ¿qué hizo? Señor, tuvo que haberse puesto primero a cuenta. Señor, bendícela y que Dios te dé lo que estás pidiendo, porque el que estaba pensando mal era yo. Aleluya. Ah, santo. Bendito. Gracias, bendito. Amén. Amén. Porque en esto vamos aquí. De lo que estamos hablando, Marcos, los malos pensamientos. Y el Señor aquí nos da en Mateo 13. (13:15) nos dice, amén. Eso es todo lo que hemos estado hablando desde hace rato. Lo que Dios dice desde el Antiguo Testamento, pero lo voy a leer en el Nuevo Testamento. Porque a cualquiera que tiene se le dará, tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y la parte está aquí. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los amo. Aquí están los tres pasos. ¿Sí? Entender con el corazón. Cuando Pablo nos lleva a que la conciencia cauterizada por no arrepentirme, por la dureza del corazón, tienen el entendimiento, la conciencia cauterizada Aleluya. por su corazón no arrepentido. Entonces, Amén. practico el arrepentimiento para que venga la descauterización de mi conciencia. Y dice, con el corazón llegue, si me arrepiento, llega el entendimiento. Amén. Y entonces, ok, ya tengo entendimiento. Ah, Señor, es que todo este tiempo he estado haciendo esto mal. Lo estaba haciendo sin entendimiento, a mi forma, a mi querer, a mi deseo, a mi anhelo. Aquí está. Entonces me estoy convirtiendo más a otro grado de profundidad, no nomás por creer la palabra, sino porque lo dice, porque lo estudié, porque lo estoy agarrando con estudio. Y no es que no lo crea, pero derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Amén. Y entonces dice,
No nomás que vengas y me pidas un milagro, no. Estúdialo, entiéndelo, que tienes 13 cosas dentro del corazón. Y ahora sí, veme trayendo cada una. Y yo te voy a sanar. Aleluya, amén. Porque esta es una parábola del reino. Aleluya. La parábola del sembrador. Amén. Y las parábolas que tienen que ver por el reino, aunque hay otra enseñanza que se maneja aquí, la palabra de Dios me dice que el reino no es comida, ni bebida, ni alimento, sino poder y dominio propio. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. El dominio de Dios que me va a dar cuando Él me sane. Amén. Es el poder de Dios en actuación, en vivencia, en acciones. Amén. Amén. Entonces el Señor nos está diciendo, tengo que entenderlo, porque si no entiendo algo, ¿puedo convertirme de eso? Aleluya, no. No. Voy a estar pecando. Sí. Amén. Me estoy arrepintiendo, me van a estar sanando, pero no estoy entendiendo lo que estoy haciendo mal. Amén. Es que Manuel, no te enojes. Ay, vuelvo a fallar. Es que ya me arrepentí, ya me convertí, ya se lo dije al Señor. Vuelvo otra vez a lo mismo. No estoy entendiendo. Aleluya. Sí, no me estoy convirtiendo porque falta la sanidad completa. Amén. A eso es al punto que quiero llegar. Cuando ya me convertí y lo estoy entendiendo, no voy a quitar el dedo del renglón, aunque parezca repetición, aunque parezca grabadora rayada, ¡Aleluya! disco rayado, Amén. hasta que sea sanado, hasta que Dios obtenga, me dé la sanación, me dé la victoria en esa cosa. Amén. Ciertamente, como decía el hermano pastor, me dicen las cosas, pero no lo entiendo, Aleluya. porque no me estoy arrepintiendo. Me lo dice, pero yo no me ha sido revelado. Amén. Parte de los niveles, explicarlo, Amén. cómo hacerle, si es que quieres trabajar. y Aleluya. obtener la victoria. Amén. La Biblia es el mapa y nos dice cómo y por dónde. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, los malos pensamientos, se maneja y se mueve todo esto en la parte almática más. Porque con la imaginación, ¿qué se hacen? Aleluya. La imaginación en los puntos, los 5 sentidos del alma. Está tejiendo. Tejemos, venimos a imaginamos cosas malas, malos pensamientos o Eso fue malas revolución. imaginaciones. La razón, Aleluya. como están torcidos los pensamientos, razono mal. Sí. Ay, ¿qué me querrá hacer este? ¿O por qué hizo esto? ¿Para qué lo hizo? ¿Que no me conoce? ¿Que yo soy fulano de tal? ¿Que aquí nomás mis chicharrones truenan? Bendito. Aleluya. Es que yo soy fulano de tal y me tienen que respetar. ¡Santos! Razono. Es una forma de repensar en silencio, con mi boca espiritual, razonar. Y viene a lo mismo, a los pensamientos. ¡Aleluya! La otra parte, los pensamientos, que viene siendo la conciencia. Bendito. ¿Has analizado? ¿Te fijaste? En silencio empiezas a usar tu conciencia. ¿Qué hice ayer? Ay, analizo esto. ¿Qué pasó? Aleluya. Pensamiento, trabajando, haciendo conciencia. Hice esto mal. Híjole, ¿por qué le dije esto? Aleluya. ¿O por qué no se lo dije? Son pensamientos trabajando ahí mal. Sí, amén. Pensamientos y actitudes. 3 cosas. Falta otra. Faltan 2 más. Y cada vez va amplificándose. Desde la imaginación, la razón, la conciencia, la memoria. Aleluya. ¿O a poco el recordar lo de la niñez no usa el pensamiento? Sí, amén. No usa ese círculo
o esa rueda para ir y viajar a la niñez o a lo que le gustaba de niño, o le agradó. Amén. En lo que hizo y que estuvo bien. Tendría que ser, pero lastimosamente muchas veces fue para lo que me deleitó para el mal. Aleluya. Amén. Bueno, para mí, Amén. una que otra cosa que fue agradable, que hice buena, pues ya fue diferente, pero son muy contadas. La mayoría de veces tiene uno puras cosas que lo destrozan a uno. Amén. De mal, de pecado. No conocía, no tenía el temor de Dios. Y si Aleluya. lo tenía, bueno, en un decir, si sabía de las cosas de Dios, pero ni en cuenta lo tenía. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Amén. La memoria. Pensamiento. ¿Qué le parecen los afectos? Las manos del alma. Aleluya. O no se recuerda, ay, qué bonito sentí por esta comida, por este cumpleaños, pero también por ciertas cosas malas. Amén. Ay, ese que de niños, no, aquel que me robó la torta, y no, bueno, aunque traía la de a metro, pero ese día me la robaron. Aleluya. Era alguien con necesidad, mas sin embargo yo sentí, pues, mal. Lastimosamente a él le enseñaron a robar, Amén. pero pues sí sentí coraje. Claro. Pero todavía le digo, vuelve uno con la memoria hasta atrás y se vuelve a contaminar. Sí, amén. Malos pensamientos están trabajando por toda nuestra alma. Amén. Y en nuestro espíritu, Ríos de enojo, de engaño, de De engaño. enojo, de de falta de ira. perdón. Ay, bendito Jesús. Aleluya. Entonces, tenemos que convertirnos al Señor cada vez más. Tenemos que crecer. Y esta parte de estarnos diciendo las cosas, Dios, una y otra vez, es hasta que no nos molestemos con Él. Es para que nos esforcemos en tratar de entenderlo. Aleluya, amén. Que nos esforcemos en tratar de ver. El Señor trata de a ver si dejo de hacer el mal. Bendito. En automático. Porque ¿cuántas cosas no salen en automático? Sí, amén. Dígame, hablaba aquí de que ven y no ven. ¿Cómo está eso? ¿Acaso usted ve algo pero no lo ve? Para que viendo no oigan. Suena una dicotomía o algo Bueno. equivocado. Estoy diciendo que ves estás viendo que está ahí escrito lo que es pecado, pero no lo ves en tu vida. Amén. Estás oyendo lo que es pecado, pero no lo ves en tu vida si estás fallando. Amén. ¿Amén? Hay una capa de oscuridad de nosotros. Entonces, Tinieblas. eso es lo que está hablando, dice. Oigo pesadamente, veo, no estoy viendo, estoy ciego, aunque leo, no puedo ver. Amén. No veo lo espiritual, no veo la obediencia. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito. Así, pues, así en esta parte, muchísimas gracias. Dios me Amén. los bendiga. Gloria a Dios. Y ahí disculpe que me pasé de tiempo, no lo oí.